a conversar corresponde a la diarrea aguda infecciosa en el paciente pediátrico. Las infecciones respiratorias son la primera causa de consulta en emergencia o en consulta externa. Y la diarrea es ahora la segunda causa, ¿no? Y sigue siendo una alta causa de morbio y mortalidad en el mundo, las infecciones digestivas. Principalmente la mortalidad se da por deshidratación, ¿no? Deshidratación. Entonces, nosotros como médicos tenemos que aprender a valorar los signos de deshidratación. Es importantísimo que ustedes valoren los signos de deshidratación y puedan concluir deshidratación leve, deshidratación moderada, deshidratación severa, porque de eso depende la vida del paciente. En una deshidratación severa, que significa un shock, tiene que actuar inmediatamente, si no el paciente se muere. Así de simple. Y es todavía una causa de mortalidad. Niños con diarreas, vómitos, intolerancia oral, que llegan en shock hipovolémico y fallecen porque no se les da la atención que necesitan, que es la reposición hídrica rápidamente. Muy bien. A ver, ¿cómo es esto? Vean, ese niño. ¿Será un niño que está dormido plácidamente soñando con los angelitos? No. No, ¿no es cierto? No tiene apariencia saludable. Fíjense, yo podría decir incluso de repente no está dormido, está comatoso. Vean sus labios, ¿no? Si somos un poco, o será mi pantalla, pero podría decir un poquito cianóticos, ¿verdad? Un niño debe verse rosadito. Vean los ojos hundidos. Ese niño y una piel pues pálida, ¿no? Pálida, se ve seca, no hay brillo. Si me dice que ese niño puede ser que está muerto, así se ve, un paciente fallecido. Entonces, estamos pues frente a un paciente que claramente se nota la sequedad en la piel, no se ve rosadito, se ve como cianótico, y se ve los ojos hundidos tremendamente. Pues es un paciente que está en muy mal estado, si es que sí que está vivo, con una deshidratación importante, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos permitir llegar a ese extremo para poder diagnosticar deshidratación. Los objetivos de esta clase es valorar adecuadamente al niño con diarrea aguda infecciosa. Y básicamente esa valoración pasa inicialmente por ver el estado de hidratación. O sea, si yo veo un paciente con diarrea, tengo que evaluar, tengo que mirar la hidratación, porque de eso depende mi manejo. Luego, tengo que ver, hacer un adecuado manejo de la diarrea aguda infecciosa y evidentemente de la deshidratación. O sea, manejar un niño con diarrea es identificarlo, valorar su deshidratación y manejarlo adecuadamente. Fíjense que en el mundo constituye una de las primeras causas de mortalidad, ¿no? Siendo las infecciosas la primera causa de mortalidad en los niños, las respiratorias, y aquí pues viene la diarrea, ¿no? En menores de 3 años, se reportan un promedio de 3 episodios de diarrea por año. Es que nadie se escapa a la diarrea. Y esto ni en las poblaciones más económicamente más altas, ¿no? Económicamente más altas, no se escapa. Y cuando hablamos de diarrea, nos estamos difiriendo básicamente a la consistencia y frecuencia. En los niños no es igual que en los adultos, ¿no? En los niños, por ejemplo, los lactantes amamantados con leche materna, tienen 2 meses, 3 meses. La mamá les puede consultar porque su bebito hace deposiciones 8 veces al día y lo hace suelto. Y en el contexto de ese paciente, de esa edad que recibe leche materna, pero que tú lo observas, no está deshidratado, saludable, activo, juega, mama, lacta, crece bien, su peso está perfecto, eso no es diarrea. Y es que los niños con lactancia materna tienen deposiciones más sueltas y más frecuentes.
¿de acuerdo? Cuando hablamos de diarrea infecciosa es porque hay un agente etiológico infeccioso de fondo. Y el agente infeccioso no solamente es bacteriano, sino también puede ser viral, puede ser parasitario. Hablamos de diarrea aguda cuando es menos de 14 días y será diarrea persistente si es más de 14 días, ¿no? Así es simple. La diarrea será secretora, aquella que es acuosa. Las diarreas acuosas mayormente están causadas por agentes virales. Hablamos de diarrea disentérica cuando hay presencia de sangre y moco, pujo, tenesmo. Y aquí mayormente están implicados agentes bacterianos como la Shigella, pero también pudieran ser algunos parásitos como la entamoebistolítica. Y la deshidratación, ya les dije que es la pérdida de agua, el déficit de agua, y puede ser leve, moderada o severa. Y a la deshidratación severa se le llama shock. ¿Ya? Entonces, la deshidratación leve tiene muy pocos signos o síntomas. La moderada tiene signos y síntomas de deshidratación, pero no signos de shock. Y la grave tiene signos de shock, evidentemente con los signos de deshidratación moderada más aumentados, ¿no? Esta tablita es una tablita que les puede ayudar mucho a definir o identificar la deshidratación, si es leve, moderada o severa, ¿no? Por ejemplo, acá te hablan que no hay deshidratación si es que el peso no se ha perdido más del 3%, está alerta, su sed es normal, la frecuencia cardíaca, el pulso, respiración, los ojos, las lágrimas, boca, lengua, está perfecto, todo está bien. Entonces no hay un cuadro de deshidratación, dicen ellos, ¿no? Y la deshidratación leve o moderada es aquella que ha perdido el peso de 3 a 8%, y ahí el estado mental puede estar inquieto, irritable, cansado, puede estar normal, está sediento, quiere beber, la frecuencia cardíaca está aumentada o normal en el caso leve, el pulso está algo débil, la respiración es normal o está rápida en el caso de la moderada, los ojos hundidos, lágrimas no hay muchas, la boca está seca, el pliegue cutáneo puede tener o es leve, de acuerdo, el llenado capilar puede ser normal, las extremidades están más frías de lo habitual, hay menos diuresis y la presión arterial puede estar normal. Lo que pasa es que en el paciente pediátrico la presión arterial es el último signo de shock que se presenta. El paciente pediátrico aguanta y tolera la presión arterial hasta el final. Cuando ya hay alteración de la presión arterial, ya es porque tiene un shock casi irreversible. En cambio, en el paciente adulto, la presión arterial se puede bajar más precozmente. Obviamente, la deshidratación grave o con shock, el pérdida de peso es mayor al 9%, hay trastorno neurológico, no puede beber, hay una taquicardia intensa, aquí ya prácticamente no se siente mucho los ritmos cardíacos, débiles, el pulso es débil, el llenado capilar es lento, mayor de 2 segundos, y hay signo de pliegue bastante claro, la piel es muy fría, ¿no es cierto? Y casi no hay orina, ¿no? La presión arterial, como te digo, puede estar normal al inicio del shock, pero al final del shock ya genera hipotensión. ¿Cómo definimos la diarrea aguda infecciosa? La OMS dice que son tres. Doctor, Sí, doctor, disculpe, y el primer signo para darnos cuenta de alguna deshidratación sería la pérdida de peso, que sí está presente en cuando no hay deshidratación, o una deshidratación leve, a ver, o cómo nos daríamos cuenta, ¿no? Como dijo el último signo de shock sería la presión arterial. ok, ya. En el niño, digamos, empiezan los signos de shock, empiezan los pulsos débiles, taquicardia, filiformia, llenado capilar lento, todos esos signos de shock se presentan, pero al final, digamos, el último en alterarse es la presión arterial. Es que todos los mecanismos compensatorios del niño están activos y en su 100%. Entonces, el último signo que se altera es la presión arterial. Ahora me preguntas cuál es el primer signo, ¿no? ¿Sí? El Sí, primer, doctor, sí. el primer signo de deshidratación. Mira, eso es difícil de determinar, ¿no? Porque primero, la pérdida de peso es difícil de determinarlo también, porque yo necesito saber el peso sano previo al evento infeccioso, a la diarrea. ¿Cuánto pesó antes de enfermar?
se enferma, tiene diarrea, cuánto pesa ahora y ahí puedo calcular el porcentaje de pérdida de peso. Por ejemplo, si tengo un bebito que ya, mire, un bebé de 8 meses que va a su control de niño sano y pesa 8 kilos. Llegando a su casa, después que lo ve el médico, empieza con diarrea. Al día siguiente vuelve al consultorio, doctor. Yo llegué a mi casa y empezó con diarrea, hecho como 10 veces, doctor. Ustedes lo pesan. Y ese bebito pesa ya no 8 kilos, pesa 7,5 kilos. Es decir, han visto que ha perdido 500 mililitros. 500 mililitros de 8 kilos, ¿qué porcentaje es? Es más o menos el 7%, por ahí, ¿no? Entonces dicen, esto es una deshidratación moderada, bueno, claramente. Ustedes lo pesan y pesa 7,9 kilos, ha perdido 100 mililitros. 100 mililitros de 8 kilos, pues ahí es menos 1,5%, más o menos, 1,4%. O sea, es una deshidratación, no hay, pues, ¿no? Muy leve, casi nada. Entonces, la pérdida de peso es difícil de tenerla y valorarla porque no tenemos el peso previo al evento de enfermedad. Y tú sabes que los niños lactantes, sobre todo, pues cambian de peso muy rápidamente. O sea, cada mes pueden subir en los primeros meses hasta 1 kilo y en los segundos semestres medio kilo. Entonces, no nos ayuda mucho, digamos, conocer el peso si ha sido el mes pasado. En los niños grandes, sí, el peso es más constante, ¿no? Es un poco más constante. Eh, los primeros signos van a ser un poco de todo. Y yo diría, por la experiencia, digamos, que si es un niño que habla, la mamá nota que pide agua más, ¿no? O si es un lactante, se da cuenta que quiere lactar más. Hay sed aumentada. Aunque no tenga signo de pliegue, ni ojos hundidos, nada, pero entonces tiene más sed y toma más agua. Entonces la mamá se da cuenta, está con diarrea, doctor, pero me está pidiendo más agua. Tú lo examinas y lo encuentras normal y a lo mejor ni peso ha perdido, porque como toma más agua, compensa lo que está perdiendo. Entonces la sed, que es el mecanismo homeostático por excelencia, va a ser. Al tomar más agua, orina lo normal, entonces no se altera la diuresis, que sí me va a ser un signo de alarma que la mamá diga que está orinando poco, porque ahí sí ya la compensación no se ha dado por vía oral y está tratando de regularlo, evitando la pérdida de agua. ¿Ya? El signo de pliegue, ya si presenta signo de pliegue es porque hay un compromiso moderado, por lo menos, pero no es leve. Signo de pliegue no es leve, es moderado. Y cualquier signo de shock, sea pulso filiforme, ruido cardíaco de tono bajo, llenado capilar lento, frialdad distal, obnubilación, trastorno del sensorio, cualquier signo de shock que les he mencionado ya significa deshidratación grave. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Bien, la OMS ya nos dice, pues, 3 o más deposiciones en 24 horas, pero que la consistencia haya disminuido de lo habitual. Entonces, ahí se pone el parche, ¿no? Porque decía un lactante que hace 8 deposiciones al día y digamos, blandas. Si está siempre así, no hay problema. Pero si ese lactante ya no hace 8, hace 15 veces y lo hace más líquido, ahí ya no es la leche materna, ¿no es cierto? Porque la consistencia cambió de lo habitual y tiene que ser una duración menor de 14 días para que sea aguda. Entonces, una disminución de la consistencia o un aumento en la frecuencia de las deposiciones comparado con lo habitual es la definición más exacta, ¿no? Para que sea aguda tiene que ser menor de 14 días. Y en este proceso se va a producir una pérdida de agua y electrolitos. ¿Qué factores de riesgo están en el tema de la infección digestiva? Pues el ambiente es importante, ¿no? O sea, la disponibilidad al agua potable, a la eliminación de excretas adecuadamente. Entonces, si no tengo agua, estoy más expuesto a alimentos contaminados. Si no hay eliminación de excretas, puedo contaminarme mucho más con ellas. Si hay animales a mi alrededor que no tienen un adecuado cuidado, también. Y un aspecto importante en el cuidado del niño es el nivel sociocultural de la madre. Mira, que ni siquiera digo socioeconómico, sino sociocultural, o sea, las costumbres de la madre de cómo cuidar a su niño son sumamente importantes.
A veces pueden ser de un nivel económico alto, pero si no tienen la cultura de lavado de manos, por ejemplo, de darle sus alimentos en forma adecuada, ese niño va a estar con diarrea. Y propios al niño, pues la lactancia materna. La lactancia materna es un elemento protector de las infecciones digestivas. Un niño que lacta se enferma menos de infecciones digestivas. La edad, ¿no? Si es un niño más pequeño, está más expuesto, su sistema inmunológico no está adecuado. Y si tiene enfermedades concomitantes, por ejemplo, si es un niño con trastorno neurológico, está postrado, tiene factores de riesgo como enfermedades inmunodeficientes, como VIH, por ejemplo, oncológicos, quimioterapia, etcétera, lo exponen más a estas infecciones. Y el estado nutricional es muy importante, ¿no? O sea, la desnutrición hace que la evolución de las infecciones digestivas y otras infecciones sean mucho más severas y puedan causar muerte incluso. Entonces, el estado nutricional es fundamental. Y en cuanto a la etiología, ¿cuáles son los agentes etiológicos de las diarreas agudas infecciosas? A la cabeza, los principales agentes infecciosos son los virus. Los virus. Igual como van a hablar ustedes en infecciones respiratorias y le van a decir que los virus son la primera causa de infecciones respiratorias. Acá también en diarreas les digo yo, las diarreas son mayormente por virus. Sin embargo, eso no concuerda con el tratamiento, porque estoy seguro que de 100 pacientes que visitan un consultorio y les dicen que tiene infección respiratoria alta, viral, o lo que fuera, o tiene diarrea aguda infecciosa, de 100, muchos, más del 70% salen con antibióticos, cuando sabemos que más del 80% son virales. Entonces debería ser solamente un 20% de tratamiento antibiótico. Esas cosas no están de acuerdo, ¿no? Y ahí hay que trabajar mucho con ustedes, como médicos jóvenes, para que tengan certeza en sus diagnósticos y tengan sustento para un tratamiento, ¿no? Da pena, en verdad, escuchar médicos, ¿no? Que dicen, no, es una infección respiratoria aguda, viral, señora, pero por si acaso, para que no se complique, le vamos a dar amoxicilina, le vamos a dar Bactrim, le vamos a dar cortisone, etcétera, ¿no? Pero por si acaso, para prevenir, no sé. Entonces, eso ustedes tienen que cambiar. Si yo pienso que es una infección respiratoria viral, hay que manejarlo como viral. Si pienso que es infeccioso bacteriano, hay que darle tratamiento antibiótico, ¿ya? Si tengo dudas, definirlas, ¿no? De repente, venga mañana, de repente hagamos un hemograma, un PCR, un examen de orina, un examen de eso, o sea, ya tratar de buscarme otros sustentos para poder manejar adecuadamente. Diferente es la situación si el paciente llega en, en shock séptico, por ejemplo. Un paciente puede llegar con shock séptico por diarrea infecciosa a la emergencia. Sí, doctor, puede ser viral, pero está en shock y probablemente séptico. Ahí la primera hora debe recibir antibióticos. A lo mejor después se lo quito, le retiro, porque lo hidrato bien, lo saco, ya no está en shock, está feliz y contento. No, esto era solo hipovolémico, hay que quitar los antibióticos, se le puede quitar. Pero tengan ustedes plena autonomía y su tratamiento en base a su conocimiento. Entonces, las virales son los principales, y de estos virales en diarreas de niños, el rotavirus. Y fíjense que ya hay vacuna para el rotavirus, sin embargo, todavía sigue siendo una causa frecuente. También existen los adenovirus atípicos, ¿no? Que pueden ser causa de diarrea. Los coronavirus también. Y de las bacterianas tenemos Campylobacter, por ejemplo. ¿Saben ustedes dónde está el Campylobacter? A ver, chicos, ¿dónde vive el Campylobacter? Doctor, en las heces de las gallinas, ¿sabes? Muy bien, hijo mío, muy bien. ¿Cómo te llamas? Diego Aguilar, Diego, ¿no? ¿De qué sede eres? del María Auxiliadora, doctor. Muy bien, Diego, excelente. En las heces de las aves están el Campylobacter. Por eso que la historia clínica es importante por eso, ¿no? Cuando preguntamos si cría animales, es un paciente que tiene diarrea, un niño con diarrea, cría animales, sí, doctor, tengo patos, gallinas en casa. Ah, atento, ¿no? Podría ser Campylobacter. Y tiene importancia porque el tratamiento para el Campylobacter difiere, ¿no? Tiene un tratamiento específico. La Escherichia coli también, la salmonela, las shigella, ¿no? La shigella, el vibrio cólera. Felizmente que vibrio cólera no tenemos en Perú, tuvimos una epidemia de cólera por los 80, me acuerdo, que la toreamos bien, y algunas xeromonas. Y también hay que pensar en parásitos, ¿ah?
Nosotros tenemos mucha giardia, critosporidium que se ve en pacientes inmunodeficientes sobre todo. Y dentro de los parásitos, la entamoeba histolítica es una causa importante. Miren que la shigella es causa de diarrea infecciosa de tipo disentérica y la entamoeba es una causa de diarrea disentérica también, pero amebiana, ¿no? O sea, son agentes etiológicos diferentes. En la zona de costa tenemos más shigella, digamos. Y hay zona de sierra, Cusco, por ejemplo, donde tenemos entamoeba histolítica. El diagnóstico. Acá este es un aspecto, dice, no hay evidencia suficiente para afirmar que las características clínicas del paciente y o las macroscópicas de la diarrea sean de utilidad para el diagnóstico de diarrea aguda infecciosa. Ese es un postulado. Sin embargo, es que la medicina no es absoluta. Si yo tengo un paciente que clínicamente se ve saludable, no se le ve mal, no se le ve tóxico, tiene diarrea líquida acuosa, ¿no? Líquida acuosa. Yo puedo decir, por esas características, este es un paciente que puede tener un diagnóstico de rotavirus. ¿De acuerdo? Si viene ese paciente, pero lo veo con fiebre, con mal estado general, y que tiene diarrea con moco, con sangre, digo, este paciente probablemente sea una shigella, ¿no? Entonces, esas son las características extremas, digamos, ¿no? Pero entre esas características hay una mixtura de varias cosas. Por eso es que dicen que no son suficientes de útiles para el diagnóstico. En algunos casos es muy claro, pero esos son los pocos. La mayoría hay una mezcla que hacen dudar, digamos, ¿no? Otra cosa que se dice, en niños con diarrea aguda infecciosa, el uso rutinario de examen de heces no está recomendado. ¿Y esto por qué? Porque si tengo un niño, la mayoría de diarreas son acuosas, la mayoría de diarreas van con fiebre un día, dos y se van, ¿de acuerdo? Y, y la mayoría son de causa viral. Por lo tanto, hacer examen de heces en forma rutinaria a todo paciente, no. Entonces hay que pedirlo cuando realmente estemos pensando a que va a salir una alteración, ¿no? Una reacción patológica. ¿Cuándo pedir coprocultivo? Cuando se observa sangre o moco en heces para identificar el agente etiológico, puede ser shigella, puede ser entamoeba histolítica. En todo paciente menor de 3 meses, sí, porque estamos en contexto de sepsis o en la sospecha de sepsis. O una diarrea que ya pasó 7 días y no mejora. Ahí sí hay que buscar otra cosa. Puede ser parásitos, puede ser gérmenes resistentes, etc. ¿Qué exámenes de laboratorio nos van a ayudar en el manejo? El examen de laboratorio que tiene mayor sensibilidad para determinar que es bacteriano es la lactoferrina fecal. Eso se sabe, pero no es práctico. No es práctico porque en mi clínica, donde trabajo ya 17 años, no hay ese examen. En el hospital glorioso Guillermo Almenara, donde trabajo ya 20 años, ese examen tampoco se hace. No se del Rebagliati. Entonces, si no es accesible, ya no es útil, ¿no es cierto? Pero se sabe teóricamente que es el de mayor rendimiento para determinar etiología bacteriana. Los leucocitos fecales, sangre oculta y el estadio clínico del paciente son los que nos van a ayudar, ¿ya? Ahora, el tema está cuándo es que los leucocitos están alterados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué valor de leucocitos? No hay un consenso único que diga este es el punto de quiebre. Pero lo que yo encontré luego de revisar es que tener leucocitos más de 20-25, por encima de 20-25, es una sospecha de infección bacteriana. ¿Ya? Entonces, si yo sospecho en rotavirus, hay un examen que me diga si hay ELISA para rotavirus, y hay. Y para Campylobacter también hay estudio de Campylobacter. En el Almenara, por ejemplo, hacían a todas las muestras de esas que mandábamos con diagnóstico de diarrea aguda infecciosa, no respondían rotavirus positivo o negativo, Campylobacter positivo o negativo. Y eso era de mucha ayuda, en verdad que yo lo apreciaba mucho eso. Y también hay que hacer otros exámenes ya para valorar el contexto de deshidratación, ¿no? Los electrolitos, la función renal, urea, creatinina, cómo está la glucosa de repente, si que está vomitando, no está comiendo, si estará con hipoglicemia, etc. Hay algunas patologías también que pueden dar como clínica de posiciones sueltas.
Por ejemplo, la fibrosis quística, ¿no? Que es una enfermedad genética, ¿no? Que presenta deposiciones atorreicas, o sea, deposiciones sueltas, más pastosas, etc. También hay patologías propias del sistema digestivo, como la enteropatía perdedora de proteínas, que también da diarrea. El síndrome de mala absorción da diarrea. La enfermedad celíaca, que es rara en niños, pero se puede ver, da diarrea. Alteraciones enzimáticas congénitas, el colon irritable, la dermatitis enteropática o algunas alergias alimentarias o alergias medicamentosas dan diarrea. O sea, dan deposiciones sueltas en mayor frecuencia, en menor consistencia, pero no es infecciosa. ¿Ya? Esos son los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta. Y ahora unas palabras importantes de deshidratación, porque este es lo primero que van a valorar ustedes cuando tengan un paciente que viene a consulta por diarrea y van a empezar a hacer su examen físico. Lo que tienen que buscar son los signos de deshidratación. Entonces, ¿cuáles son los signos de deshidratación que mejor me ayudan? Mucosa oral seca. Un niño con mucosa oral seca ya tiene deshidratación moderada. La presencia de ojos hundidos, deshidratación moderada. Pliegue cutánea, deshidratación moderada. Llenado capilar lento mayor de 2 segundos y alteración de la conciencia, estos dos últimos ya son signos de shock. Estos dos últimos, llenado capilar lento, y ahí mayor de 2, yo diría de 3 segundos, ¿ah? Mayor de 3 segundos y alteración de conciencia es signo de shock. ¿De acuerdo? Entonces, esos signos son muy importantes de valorarlo y son rápidos. Miren la boca, los ojos, hagan su signo de pliegue, vean el llenado capilar y evalúen el estado neurológico y ya está. Con eso ya pueden diagnosticar shock o deshidratación moderada. Y si todo está normal, deshidratación leve si quieren, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios de severidad en los niños con diarrea? Los signos de shock. Llenado capilar lento, un signo de pliegue francamente positivo, frialdad distal, hipotensión arterial, trastorno del sensorio de patrón respiratorio son signos de shock. Eso es grave. ¿Cuándo se hospitaliza? Todo niño con deshidratación severa. Ese deshidratación severa va a trauma shock. Va a trauma shock. Y es el que ha perdido más del 9% del peso corporal. Tiene alteración de conciencia. Puede tener, también a quienes se hospitalizan, los que tienen vómitos intratables, ¿no? O biliosos, y así son biliosos porque hay un hilio y no va a recibir vía enteral, entonces hay que hospitalizarlo. Si falla la terapia por hidratación oral, o también familiares que no pueden darle el cuidado en casa, ¿no? A veces tienen un bebito que lo está cuidando la abuelita porque la mamá falleció, y la abuelita pues también tiene serios problemas de salud, entonces ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a tratar? Mejor hospitalice. En la hidratación en el hogar, básicamente, eso es cuando la deshidratación es leve, digamos, manejo en casa, es dar más líquidos de lo usual. Hay que reponer las pérdidas con panetela de arroz o cocimiento de arroz. ¿De acuerdo? Entonces, hay que preparar panetela de arroz. Y la panetela de arroz tiene muchas recetas y fórmulas. Acá les voy a decir la más simple que yo le digo a mi paciente. Porque van a encontrar de arroz tostado, no tostado, zanahoria, no zanahoria, en fin. Entonces yo le digo, señora, coja un puñado de arroz, lávelo en 1 litro de agua, sancóchelo bien, cuando está bien sancochado, cuélelo. Esa agua blanca que sale es panetela de arroz. Si quiere le puede agregar un poquito de azúcar, pero poquito azúcar, una cucharadita, digamos. Ya está. Eso los niños lo toman muy bien. ¿Y por qué lo toman muy bien? Porque es rico. ¿Y cuál es el problema con los sueros? No sé si es el momento de hablarles. Vamos a ver. Los sueros orales, ustedes se acordarán de la bolsita salvadora. La bolsita salvadora se hizo conocida con la epidemia de cólera. Y efectivamente fueron lo que salvó muchas vidas en las epidemias de cólera. Y estas bolsitas salvadoras se hicieron pues para reponer las pérdidas, pero los estudios iniciales se hicieron en cólera. Y cuando uno estudia la diarrea por cólera, tú estudias la diarrea por cólera y dices cuántos electrolitos pierde por cada litro de diarrea. Se encontró que se perdía 90 miliequivalentes de sodio por litro. Entonces, el tratamiento de reposición oral dice, pues dale lo que pierde. Entonces, se hicieron
sales de hidratación oral que por cada litro tuviera 90 miliequivalentes de sodio, que es lo que pierde en cólera. Y eso salvó vidas. El problema es que es feo. Si ustedes lo prueban, es horrible. Pero los niños no solo tienen diarrea por cólera, la diarrea también son por otras causas. Y las causas bacterianas como la Escherichia coli, por ejemplo, que es muy frecuente, la Shigella, si ustedes quieren, la Salmonella, si ustedes quieren. Cuando se estudian esas diarreas, se encuentra que la cantidad de sodio va entre 40 y 50 miliequivalentes de sodio. 40, 50 mil. Y en los niños, que las más frecuentes son las virales, específicamente el rotavirus, se estudió el rotavirus y la cantidad de sodio que pierden en las diarreas por virus, entre ellos rotavirus, es entre 25 y 35 miliequivalentes de sodio por litro de diarrea. Entonces, si el principio es reponer lo que pierde, yo a los niños debería darles soluciones más con baja concentración de sodio. Y la OMS ya lo vio, y fue ahí que se crearon las soluciones de 75 miliequivalentes, y seguían sirviendo para cólera. Y actualmente se están usando las de 60 miliequivalentes. Sin embargo, en la parte privada encontramos sueros hidratantes de 30 miliequivalentes, de 45 miliequivalentes, de 60 miliequivalentes. Entonces, las de 30 miliequivalentes son más tolerables, se pueden tomar mejor, ¿no? Y encima le hace sabor a fresa, manzana, etc. El cocimiento de arroz o la paletela de arroz tiene sodio más o menos 20 miliequivalentes por litro. Entonces, por eso que no es tan feo. Es más tomable por los niños, tiene apariencia de leche. Yo por eso que no lo tuesto, porque cuando lo tuesta ya sale negro, y el niño lo ve negro y no lo toma. Entonces, así blanquito es mejor. Y luego hay que dar alimentación adecuada, darle en forma fraccionada, y lo que sí hay que evitar son alimentos muy azucarados, porque por ósmosis aumentan la diarrea intestinal. Entonces, prohibido, por ejemplo, darle a los niños frugos. Esos frugos que venden en los mercados tienen unas cargas de azúcar enormes, tienen una carga osmótica muy alta. En el niño con diarrea aumenta la diarrea. Y evidentemente la lactancia materna no se suspende, hay que promoverla, porque justamente la lactancia materna tiene en su interior inmunoglobulina A, tiene células, todas que protegen al niño de la diarrea. Bueno, ¿y cómo hago la terapia de hidratación oral? ¿No? Sobre todo para los niños que tienen deshidratación moderada. Hay que usar sueros que tengan 60 miliequivalentes, ¿no? A 75 si quieren, pero ya venden en la OMS de 60. Y se prepara por litro, un sobre, y se da 50 mililitros por kilo en 4 horas. Entonces de ahí van a lo que antes llamábamos unidad de rehidratación oral. Ahora que lo pienso, cuando yo era residente, créanme que teníamos en cada emergencia pediátrica, sobre todo en el Hospital del Niño, donde me formé como residente, teníamos una unidad de rehidratación oral. Era un ambiente aparte, donde trabajaba un equipo médico aparte, enfermeras aparte, y había un médico programado ahí para ver niños. Y todos los niños con diarreas que requerían hidratación oral, o sea, eran de deshidratación moderada, iban a esa unidad. Y ahí les preparaban 50 mililitros de suerito, ¿no? Pesa 10 kilos, tiene que tomar medio litro en 4 horas, o sea, 120 mililitros por hora. Si tiene que tomar 120 mililitros por hora, pues cada 15 minutos le damos 30 mililitros, una onza cada 15 minutos. Y ahí le iban dando una oncita cada 15 minutos. Ya lo toleró, perfecto. ¿Cómo está? Mejor hidratado, ya se va a su casa. Correcto. Y esas unidades de hidratación oral ahora no hay. El Hospital Almenara no tiene su unidad, UROS incluso se llamaba, incluso en las comunidades habrían las unidades de hidratación oral, donde había personal, promotores de salud capacitados para trabajar las bolsas orales. Sin embargo, ahora no hay. Entonces, es posible pensar que la cantidad de diarreas infecciosas en los niños es menor en esta época, ¿no?
es menor, y eso es claro, yo lo veo que es menos. ¿Qué creen ustedes que haya influido que en el Perú tengamos ahora una menor necesidad de esas unidades de hidratación oral que hace 25 años, cuando hacía mi residencia, se necesitaban? ¿Qué creen que haya pasado? A ver, chicos, de repente aquí hay alguien que va a ser ministro de salud, va a tener cargos importantes en la parte administrativa, alguien va a hacer maestría en salud pública. Doctor, ¿puede repetir la pregunta? Disculpe. Sí, les decía yo que cuando yo hacía mi residencia en los años 95, 98, teníamos en el hospital de niños una unidad de rehidratación oral. Y existían en muchos hospitales unidades de rehidratación oral, incluso en las comunidades había UROS, unidades de rehidratación oral, que ahora no se ve, ya no hay esas unidades de hidratación oral. ¿Qué ha pasado? Probablemente sea, doctor, de que ya la mayoría de la población cuenta con servicios de agua en sus casas. Muy bien, ese es un factor, exactamente, ¿no? O sea, debe haber mejorado las condiciones higiénico-sanitarias en nuestro país. Yo quiero pensar que sí, ¿no? A lo que yo lo vi en la época del cólera, por ejemplo, que fue en los 80s, ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho. Ya, ese es un factor importante. ¿Qué otro más? La promoción de la salud, doctor. Ahí sí tengo mis dudas, ¿ah? La verdad que dudo ahora con el tema de la pandemia y todo, como que la promoción de salud ha caído más todavía. No hay no veo mucha propaganda en televisión como había antes. No se está enseñando mucho. Ahí tengo mis dudas, pero yo creo que los gobiernos hacen su esfuerzo, pero tengo mis dudas. Hay otra cosa más que ha hecho que disminuir el impacto de las diarreas, en los niños estoy hablando, ¿ah? Como habló mi compañero, ahora ya el acceso a los servicios básicos de agua, luz, alumbrado eléctrico, televisión, de pronto por ahí pues la gente está más Sí, informada. de acuerdo, sí, ese es un factor importante, pero hay algo, yo les he dicho, y piensen ahí, pues, ¿cuál es el agente más frecuente de Doctor, diarrea? ¿pueden ser las inmunizaciones? O sea, por el virus del rotavirus. Específicamente, eso sí, el impacto de la vacunación por el rotavirus, que era el principal agente infeccioso, que hasta ahora sigue siendo el principal agente infeccioso por diarrea, pero ya no en la magnitud de antes, cuando no había vacuna. O sea, el rotavirus es una vacuna muy buena que se pone a los 2, 4 meses o 2, 4 y 6 meses, dependiendo qué tipo de vacuna, que protege contra formas graves. Dice incluso que no protege mucho de la enfermedad, o sea, va a ser una infección, pero lo hace muy leve. No llega ni siquiera a moderada, pero antes iban a severa. O sea, antes sin la vacuna muchos niños terminaban con condición moderada a severa, que tenían que ir a estas unidades de rehabilitación, pero el impacto de la vacuna es significativo. O sea, se ha visto allí y eso es una muestra clara de cómo la vacunación ayuda. Entonces, la principal causa de infección diarreica en la población pediátrica es rotavirus, en los menores de 3 años. Y eso se ha disminuido notablemente con la vacunación. Ahí está una de las pruebas claras del efecto positivo de las vacunas. Bueno, entonces iba al Azuro, le dábamos 50 mililitros por kilo en 4 horas, toleraba bien, no tolera, si vomitaba, se esperaba un poquito y luego se le daba luego más lento. Lo que era pues una onza cada 15, vamos a darle 10 mililitros cada 5 minutos, más lento. Luego de 4 horas se vuelve a ver. Si ya mejoró, de alta. Si no mejora, se queda 4 horas, 2 horas más. Si no tolera la hidratación oral, podría probarse la gastroclisis o mejor la endovenosa. ¿De acuerdo? Y hay hidratación endovenosa. ¿Qué pasa con el paciente con deshidratación severa, con shock? Ahí el tratamiento es estándar, unánime y es inmediato. Acá no hay por qué demorarse. Si un paciente tiene signo de shock por diarrea aguda infecciosa, inmediatamente va a la unidad de trauma shock, se le canaliza una vía y se le coloca bolos de cloruro de sodio a 9 por 1000, 20 mililitros por kilo. Pesa 20 kilos, póngale 400 mililitros. Stat. Eso es lo más rápido posible. Y ahí no digas cuántas gotas por minuto. Ahí coge tu jeringa de 20
Chupa 20, pásale 20. Chupa 20, pásale 20. 20 veces. Hasta que pasen los 400 mililitros. Lo más rápido posible. Y eso te va a demorar como 10 minutos, créeme. Porque tienes que pasarlo para no reventar la vena. ¿Ya? Entonces son hasta 3 bolos puedes dar. ¿Qué significa? Que ya no tenga shock. ¿Y cómo valoro el shock? Según los signos, pues, ¿no? Cómo está el llenado capilar, cómo está la frialdad distal, cómo están los pulsos, cómo está la intensidad de los ruidos cardíacos, cómo está el estado de conciencia. El chico se despierta, ya llora, mamá, papá, llenado capilar ya es menos de 2 segundos, ya no está frío, ya salió del shock, pues, ya salió del shock. Eso puedo lograrlo con un bolo, de repente con 2 y puedo usar hasta 3. ¿De acuerdo? Ya cuando supere el shock, ya pasa a un requerimiento endovenoso según sus requerimientos y pérdidas, ¿no? Yo calculo cuánto requiere y cuánto ha perdido para reponerle en 24 horas. También puedo usar una fórmula, un método de hidratación rápida, es decir, pasarle 100 mililitros por kilo en 4 horas o 6 horas. Eso con la idea de darle de alta más pronto. Hay que ver los electrolitos, ¿no? Para definir si es una deshidratación hiponatrémica o hipernatrémica. Y empezar la vía oral tan pronto como sea posible. O sea, ya una vez que salimos del shock y el paciente se despierta, hay que probar la tolerancia oral. La hidratación endovenosa será cuando tenemos una deshidratación moderada y no tiene forma de usarse la vía enteral. Entonces se usa la hidratación endovenosa calculando reponer 30 a 80 mililitros por kilo en 4 horas. Recuerden que la deshidratación moderada era pues 100 mililitros, ¿no? Aquí vamos a reponer entre 30 a 80 mililitros por kilo, pero en 4 horas. Luego que he pasado 1 hora, tratar de darle la vía oral hasta que me tolere. Me tolera y ya puedo ir pensando en quitarle la hidratación endovenosa. ¿Qué soluciones endovenosas voy a emplear? Diarrea infecciosa sin sospecha de cólera, cloruro de sodio al 9 por mil o 0,9%. O una solución polielectrolítica. La solución polielectrolítica es la que se forma con 500 mililitros de cloruro de sodio al 9 por mil, más destroza al 5%, 500 mililitros más una ampolla de calio. Esa es una solución polielectrolítica. Y la diarrea con sospecha de cólera se recomienda la solución polielectrolítica estándar. La solución a emplear en la aplicación del bolo, cuando uso bolo, es cloruro de sodio al 9 por mil o 0,9%. En el contexto de diarreas infecciosas, obviamente que en las virales no hay antibióticos, y los antibióticos están reservados para los agentes bacterianos y los antiparasitarios para los agentes parasitarios. Entonces, la ciprofloxacina está indicada como terapia en primera línea en sospecha de diarrea aguda infecciosa invasiva, de acuerdo que además tiene deterioro de estado general. Ojo con la ciprofloxacina, porque la ciprofloxacina yo cuando hacía mi residencia se trataba de no usar en los niños, ¿ya? Por su afectación a nivel del cartílago de crecimiento. Sin embargo, ya los estudios en el Hospital del Niño dicen que en el contexto de pacientes graves con sepsis o con una infección intestinal que va a sepsis, es seguro utilizar la ciprofloxacina en esta población bajo estas condiciones, pero no es algo que ustedes tengan que usarlo de rutina en forma ambulatoria. La citromicina, que es por vía oral, está indicada como terapia de segunda línea. También puede utilizar la furazolidona y ácido naridícico. Yo en la parte privada uso mucho la furazolidona. Vienen gotitas de 30 miligramos por mililitro. El ácido naridícico, la verdad que lo uso casi no. Y el tratamiento endovenoso de primera línea es la cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona, para diarrea aguda infecciosa. El Campylobacter, si yo tengo el antecedente de aves o tengo un resultado que dice Campylobacter, los macrólidos son la primera línea. Y ahí está eritromicina, claritromicina, citromicina. El vibrio cólera, diarrea por cólera, la citromicina es primera línea y la alternativa es ciprofloxacina. ¿De acuerdo? No hay evidencia para justificar antibióticos en diarrea infecciosa por salmonela. ¿Por qué? Porque favorecen el portador sano. Sí está indicado en riesgo de bacteriemia e infección extraintestinal. O sea, si hay infección hepática, por ejemplo, ahí sí se utiliza ampicilina.
Hay una controversia de tratar la Escherichia coli. ¿Por qué? Porque cuando se ha tratado la Escherichia coli, ha habido más incidencia de síndrome urémico hemolítico. Entonces, con Escherichia coli, sobre todo la enterohemorrágica, la que da pues diarrea disentérica, tener cuidado porque pudiéramos estar precipitando un síndrome urémico hemolítico. En cuanto al tratamiento coadyuvante, tenemos que ver que existe evidencia suficiente para usar probióticos. Ahora, en los últimos 10 años, se está hablando mucho de los probióticos en el manejo de muchas enfermedades. Créanme que son muchas, hasta Alzheimer se habla de probióticos. Rinitis alérgica se habla de probióticos. Cualquier enfermedad que quieran tienen un fondo de probióticos. Y es que nuestro sistema digestivo, la cantidad de bacterias que tenemos ahí es enorme. Entonces, ahí tenemos que los bacilos, como Lactobacillus ramosus y Saccharomyces boulardii, son, digamos, buenos para controlar las diarreas. El zinc también es bueno y se da a dosis de 10 miligramos en los lactantes pequeños, menos de 6 meses, y 20 miligramos por día en los mayores de 6 meses por 14 días. En pacientes que están con vómitos persistentes, usar ondansetron disminuye la necesidad de endovenoso. O sea, yo pudiera usar antieméticos en estos pacientes para mejorar la tolerancia. Existe un medicamento que se llama rececadotrilo, que disminuye la duración de la diarrea, inclusive en la diarrea por cólera. Yo lo utilizo también en la parte privada cuando tengo diarreas líquidas, acuosas, sospecha que sean virales, cólera. El rececadotrilo se da un sobrecito, hay sobres para lactantes, para niños, un sobre disuelto mañana, tarde y noche. 10 dosis suficiente. Cuando le doy de alta, cuando gana peso, o sea, se hidrata mejor, ya no requiere endovenoso, y lo que toma es equipara lo que pierde, ¿no? Y los papás ya saben cómo tratarlo. Rápidamente hablemos de la diarrea disentérica. La diarrea disentérica es presencia de moco y sangre en las heces. Puede haber fiebre, dolor abdominal, y puede ser causada por bacterias invasivas como Shigella, Campylobacter, y también por amebas, ¿no? La invasiva es la Shigella y la no invasiva es la Escherichia coli enterohemorrágica. Los diagnósticos, pues criterios clínicos, diarrea con sangre, pujo, tenesmo, dolor, fiebre y por eso. En el laboratorio hay una reacción inflamatoria positiva mayor de 20 leucocitos por tanto. En estos casos, pedir coproductivo. En la diarrea disentérica hay que diferenciarla de otras etiologías que no son diarreas infecciosas, como la intususcepción. Y esto se ve mucho en niños pequeños lactantes que hacen dolor abdominal, distensión abdominal y deposiciones sueltas con sangre. Y eso es una intususcepción. También las fístulas, o sea, lesiones anales que sangran, o la diverticulosis o la poliposis. Rápidamente le diré la diarrea persistente cuando la diarrea dura más de 14 días. Pueden ser agentes bacterianos o parasitarios. Entonces, las diarreas por más de 14 días que se acompañan de hiporexia, náusea, vómitos, fiebre, y puede haber signos de deshidratación, ¿no? ¿Qué factores de riesgo puede haber? Hay que diferenciarlas del síndrome de mala absorción, como la enfermedad de Crohn, intolerancia a la lactosa, la colitis ulcerativa, alergias a la proteína de leche y uso de medicamentos que pueden ser causa de diarreas persistentes por bastante tiempo sin ser infecciosas. El tratamiento son medidas generales preventivas. El tratamiento antibiótico y antiparasitario tienen indicaciones precisas en relación al hallazgo de laboratorio, ¿no? La Shigella sobre todo. La Yardia lamblia se maneja con furazolidona por 7 días, 5 a 8 miligramos por kilo por día en 4 dosis, y metronidazol, 20 miligramos por kilo por día en 3 dosis por 10 días, es la Yardia. La entamoeba histolítica se da metronidazol 40 miligramos por kilo por día en 3 dosis por 10 días. Y para este trongiloides tricolaris se usa tiabendazol 25 a 50 miligramos por kilo por día en 2 dosis por 3 a 5 días. El trongiloides tricolaris tenemos mucho en nuestra selva peruana. Esto asociado a desnutrición es una causa importante de mortalidad en esta población. ¿Cómo prevenimos las infecciones diarreicas? Pues fomentando el lavado de manos, usando el agua segura, disposición adecuada de excretas, promoviendo la lactancia materna, mejorando el estado nutricional y con la vacunación, principalmente rotavirus. Aquí les quiero dejar unos fluxogramas, tengo todavía unos minutos para explicarles qué hacer con un niño con diarrea, ¿no? Acá, por ejemplo, dice niño con diarrea aguda. Lo primero que tienen que hacer es valorar el estado de deshidratación. ¿Es leve, moderado o severa? Si es severa,
bolos endovenosos en trauma shock. Si es moderada, hidratación oral, y si es leve, en casa. Siempre importante valorar su estado nutricional, ¿no? Y aquí, niño con diarrea aguda, deshidratación leve, manejo en el hogar, aumentar ingesta de líquidos, continúa lactancia materna y reponer pérdidas volumen a volumen. Deshidratación moderada, ofrecer suero oral de 60 miliequivalentes de sodio, 50 a 100 mililitros por kilo en 4 horas. ¿Tolera la vía oral? Sí, se va de alta. No tolera, se va a hidratación rápida endovenosa. Con shock, siempre con bolos, primero. Supera el signo de shock, hidratación rápida. ¿De acuerdo? No supera, tiene que ir a UCI. Esto es diarrea con moco y sangre. Acá, si tengo una diarrea con moco y sangre, se trata con antibióticos porque estamos sospechando de Shigella, Campylobacter o entamoeba histolítica. Si continúa con diarrea, cambiar a un segundo antibiótico por 5 días y ver, ¿no? Si ya mejora, pues completa tratamiento y alta. Si no mejora, buscar ameba histolítica. Si hay ameba, tratarla con el metronidazol a dosis altas. Y si no, hacer cultivos para ver el resultado. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Espero no haberlos aburrido. Ya se cumplió el tiempo. Tengo unos minutos más para preguntas. ¿Preguntas? Tengo una pregunta. ¿Qué pasa si tengo un niño, o bueno, un pacientito que tiene diarrea y vómitos, pero está deshidratado levemente, pero no quiere lactar? Por alguna razón no quiere consumir leche, ¿no? ¿Qué tengo que instalarle en ese caso una vía endovenosa o le doy tal vez por nutrición enteral con una sonda? ¿Cómo sería el caso? Ya. Mira, esa es una pregunta bonita porque todos la van a vivir. Y la respuesta es, hola. Hay un micro que está prendido, pueden apagarlo. Hola, hola. Siléncialo. A ver, no sé cómo hacer que se apague el micro. Ya. Entonces, ahí la respuesta es depende. Vamos a ver. Primero, lo que tienes que hacer es qué grado de deshidratación tiene tu paciente. ¿Es leve, moderado, severo? Por lo que me cuentas, leve no es. Tiene que ser o moderado o severo. No es severo porque si no me dirías si hay que llevarlo a trauma shock. Ahí no estás pensando darle vía oral ni nada. Estás pensando en ponerle endovenoso y hidratarlo en bolos. Entonces vamos a considerar que es moderado. Deshidratación moderada. Y no me quiere lactar. No me toma líquidos. Y tengo accesible, estoy en Lima, o sea, tengo enfermeras que le ponen su endovenoso. Yo lo mando endovenoso. Estoy en mi serum, doctor, estoy en mi serum en Caballococha. No hay enfermeras capacitadas, estoy solito. Y a mí nunca me han enseñado a poner endovenoso. Ahí sí que ponle una sonda, hermano. Ponle una sonda, ponle gastroclisis y pásale por sonda, lo que requiere por vía oral. Y llévalo a un centro donde puedan ponerle su endovenoso. Porque se te podría morir ahí. Entonces, todo depende de dónde estoy, cuáles son mis recursos, pero todo empieza con tu diagnóstico de deshidratación. Ya, tiene diarrea, pero ¿cuál es su deshidratación? Leve, moderada, severa. Es severa, ese paciente tiene que está en shock, tienes que hidratarlo por la vena, si no se te muere. Así de simple. Es moderada, bueno, puedo tratar gastrocrisis y no puedo ponerle endovenoso. Doctor, una consulta. Sí, ¿En qué casos está recomendado usar zinc para tratamiento de diarrea aguda en estos pacientes? mira, el zinc es un mineral que se ha asociado con una mejor defensa de las mucosas y se ha asociado con un mejoramiento del sistema inmunológico. ¿Ya? Hay esa asociación. Entonces, el zinc está recomendado en todo caso de diarrea aguda infecciosa y el tratamiento es por 14 días. En los lactantes menores de 6 meses, 10 miligramos por kilo por día y en los lactantes mayores, 20 miligramos por kilo por día. No, yo no espero que dándole zinc ya mi paciente mejore la diarrea. Lo que voy a hacer es mejorar su sistema inmune, su respuesta y que no se repita, digamos, este cuadro. Como que mejorar su sistema inmunológico, sus defensas. Ahí se recomienda el zinc.
Gracias, doctor. Pero sí hay muchos estudios de que los pacientes con zinc, dándole 2 semanas, mejoran los cuadros de diarrea aguda infecciosa. Lo mismo la vitamina A. ¿Alguna otra pregunta? Créanme que ustedes sean pediatras o no sean pediatras, van a ver niños con diarrea. Y su familia le va a preguntar, tú eres médico, mi hijito está con diarrea, tu sobrino está con diarrea. Te van a preguntar, tú tienes que orientarlo adecuadamente. ¿Ya? Doctor, otra pregunta. Sí. Esos bolos en un shock que eran 20 ml por kilo, ¿se puede aplicar también para un paciente adulto o Sí, solamente es en niños? También. sí, igual. O sea, en el adulto también, el tratamiento de shock es con bolos de hipersodio, de cloruro de sodio. A 20 ml por kilo, ¿no? Igual. La verdad que ahí no te podría decir yo, ya la verdad que cuando llevé medicina de adultos, ahora sí el 92 que hice mi internado, que habré visto adultos, ya mira, ya pasaron 30 años, yo me acuerdo que manejábamos con cloruro de sodio igual en bolos, 1 litro le pasábamos pin en bolo cuando llegaban así chocados. Creo que sí, el concepto sigue siendo el mismo. Lo que hay que tener cuidado, sí, en el adulto, como en el niño también, ¿no? O sea, es cardiópata, tiene insuficiencia renal. Son preguntas que tienes que hacerte para manejar esto. Sobre todo en el cardiópata, que pudieras ir a una insuficiencia cardíaca por sobrecarga de volumen. Igual en insuficiente renal, ¿no? Ahí hay que tener cuidado. Pero en la mayoría de pacientes que no hay esos antecedentes, sin miedo, en estado de shock, pásale. No va a pasar nada. Ok, doctor, gracias. Ujú. Bueno, bien chicos, les agradezco su presencia, asistir a la clase y el examen es de lo que hemos aprendido, ¿ah? Son casos clínicos para hacer preguntas concretas. Voy a dejarles ejercicios en relación a balance hídrico, y ya les enseñé cómo se hace el balance hídrico. Tienen que aprender a hacer balance hídrico ustedes. Vamos a hacer ejercicios en relación al sodio, a los requerimientos de sodio, tienen que aprenderlo bien, ¿ya? Y a indicaciones de hidratación. Muy bien. Muchas gracias.